días a todos, compañeros, servidores públicos, miembros de los ayuntamientos. Muchas gracias por acompañarnos a este taller. Les habla su servidor, el licenciado Jonathan Jiménez Acosta, director de Servicios al Inversionista, perteneciente a la Comisión de Impacto Estatal de esta Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Aquí aparecerá mi nombre completo, su servidor, y un correo electrónico para seguir en el canal de comunicación correspondiente. ¿Alguna duda posterior a este taller y a esta capacitación? Nuestro tema que veremos es la evaluación de impacto estatal y documentos municipales necesarios para el trámite. Les doy la más cordial bienvenida a este tema de evaluación de impacto estatal y documentos municipales necesarios para el trámite. Pertenece a este curso de Desarrollo Urbano, Metropolitano e Infraestructura para los municipios. Y en este curso vamos a buscar destacar la importancia de los requisitos de carácter municipal que emiten ustedes como autoridad correspondiente y complementar ciertos requisitos específicos necesarios para la integración de carpetas que serán necesarias para el trámite de evaluación de impacto estatal por parte del inversionista. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que se requiere? Que exista garantía a la ciudadanía en esa formalización del documento, ya que indistintamente de los trámites que requieran o no los inversionistas adicionales por la emisión de su competencia en materia municipal, tendrán que presentarlos con ciertos lineamientos que dependerán del desarrollo del proyecto, dependerán de la ubicación de ese terreno en donde van a desarrollar un proyecto. Muy bien, hablarles un poco de la Comisión de Impacto Estatal. Antes de comentarles sobre la evaluación, la propia evaluación de impacto estatal, es muy importante identificar que la Comisión de Impacto Estatal es quien se encarga de tramitar esa solicitud y en caso de emitir el documento de evaluación de impacto estatal. Esta comisión surge en el año 2021, el 5 de enero. Surge mediante la publicación del decreto número 230, mediante el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Antes de esta comisión existía lo que es la Comisión de Factibilidad del Estado de México. Posteriormente se crea esta comisión. A raíz de ello se emite la evaluación de impacto estatal. Y muy bien, y es muy importante destacar que esta evaluación de impacto estatal tiene documentos que le anteceden. Antes de esta fecha, en el 2021, se emitía el dictamen único de factibilidad. Antes de ello, el dictamen de impacto regional, así consecuentemente la licencia estatal de uso de suelo, y habían autorizaciones por gacetas de gobierno. Aquí estamos observando cierta temporalidad de la emisión de estos documentos. Del año 2021 actual, de la evaluación de impacto estatal. Estamos identificando aquí la fecha del dictamen único de factibilidad, se emitía en una temporalidad del 2017 al 2020. Pero en ello había el dictamen único de factibilidad, se emitía a inicios del 2017, se emitía con vigencia de un año. También surge una reforma en el 17 de septiembre del año 2018, en donde posterior a su emisión toma la validez de carácter permanente ese dictamen único de factibilidad. Y así a su vez también esta evaluación de impacto estatal es de carácter permanente. ¿Y qué es la evaluación de impacto estatal? Es un documento de carácter permanente y la finalidad de este documento es determinar la factibilidad de proyectos nuevos, ampliaciones o actualizaciones que por su uso y aprovechamiento del suelo genera impacto a la infraestructura, desarrollo urbano, protección civil, ambiental y en el equipamiento de servicios. Vamos a ver los tipos de proyectos que se integran o ingresan para trámite de la evaluación de impacto estatal. El primero es proyecto nuevo. Este se divide en dos vertientes. Proyecto nuevo es porque hay un terreno en breña, en donde se va apenas a desarrollar el proyecto. Y también se considera un proyecto nuevo en donde no ha tenido algunas autorizaciones de carácter estatal, como lo acabamos de ver anteriormente. Un proyecto que no ha tenido un dictamen único de factibilidad, que no ha tenido un dictamen de impacto regional o licencia estatal de uso del suelo. Esto considerando proyectos de uso no habitacionales, porque también habrá que considerar que proyectos de vivienda
se emitían en la temporalidad de un dictamen de impacto regional, constancia de viabilidad, dictámenes técnicos. Pero eso dependerá de ese análisis de la documentación que tenga cada desarrollo, cada proyecto. Entonces, cuando ingresa una solicitud de un proyecto nuevo, si un proyecto está construido, no tiene estos antecedentes, tendrá que ajustarse a las características de un proyecto nuevo. Proyecto de ampliación, a proyectos que cuenten previamente con un dictamen único de factibilidad o evaluación de impacto estatal y requieren ser sometidos nuevamente a la evaluación de un impacto de una construcción adicional. Se toma ya en consideración, ya fue evaluado. Este proyecto ya tuvo un impacto con un dictamen único de factibilidad o evaluación permanentes. Entonces, si va a haber una ampliación considerable a los 3,000 metros cuadrados o más, entonces entra a trámite y ingresan estos antecedentes documentales, acompañados de ciertas características o ciertos documentos nuevamente que son emitidos por la autoridad municipal, como son las licencias de terminación de obra. Y el otro proyecto que ingresa por actualización es cuya construcción y funcionamiento se autorizó bajo la vigencia de otro instrumento legal. ¿Qué quiere decir esto? Ok, entonces no tiene un dictamen único de factibilidad, evaluación de impacto estatal permanente, pero sí tiene un dictamen de impacto regional, tiene una licencia estatal de uso de suelo y, bueno, dependerá de ello de la presentación de estos documentos por parte del desarrollador. Esas evaluaciones de carácter estatal también tienen que estar acompañadas de las licencias de terminación de obra, porque debemos de corroborar, verificar, tanto la comisión como las instancias responsables, que lo que se haya autorizado es lo que se finiquitó en construcción. Si no coinciden esas licencias de terminación de construcción o terminación de obra, entonces vamos viendo ciertas inconsistencias por parte de algún proyecto, de algún desarrollo. Y tendremos que analizar entonces qué ajustes, qué modificaciones o qué trámites tendrá que realizar ante ustedes, ante la autoridad municipal. ¿Quién debe solicitar la evaluación de impacto estatal? Lo tenemos normado en nuestro artículo 5 del reglamento de la ley de la Comisión de Impacto Estatal y el artículo 5.5 del Código Administrativo del Estado de México. Y el primero son proyectos con cualquier uso diferente al habitacional, que implique un coeficiente de utilización de más de 3,000 metros de construcción. Si son construcciones menor a esta superficie, entonces tendrá que realizar los trámites respectivos ante la autoridad municipal. Ojo, no porque no requiera la evaluación de impacto estatal, no quiere decir que va a requerir algunos trámites en medio ambiente del Estado o en protección civil del Estado. Dependiendo la naturaleza y de la actividad del proyecto, entonces es cuando determinan de estos análisis técnicos también la autoridad y de acuerdo a la normatividad correspondiente estatal, realizar ciertos trámites adicionales, pero no ajustándose a una evaluación de impacto estatal con un trámite integral por todas las instancias responsables en materia urbana, en materia vial, en materia de protección civil, en materia ambiental, en materia de agua, que estos sustentan una evaluación de impacto estatal. La evaluación de impacto estatal se emite en base a la determinación positiva de todas las evaluaciones técnicas por cada instancia responsable. La siguiente actividad son el tema de hidrocarburos, gaseras, gasoneras, gasolineras y otras plantas de almacenamiento. Todo proyecto que maneja la actividad de hidrocarburos tendrá que ajustarse al trámite y tendrá que hacer la solicitud de trámite de evaluación de impacto estatal. Helipuertos, aeródromos civiles y aeropuertos también. Lo que es en materia de vivienda, conjuntos urbanos, condominios o 30 o más viviendas en un predio lote. Conjuntos urbanos, hablando en materia de vivienda, hablando de conjuntos urbanos industriales y tecnológicos y de servicios. También tenemos, aquí lo tenemos referenciado como aquellos usos que por su impacto sobre la infraestructura, equipamiento y servicios públicos, protección civil y medio ambiente establezcan las disposiciones jurídicas estatales. Ahorita vamos a ver a detalle a lo que se refiere esta actividad. Asimismo, los cambios de uso de suelo, densidad, coeficientes de ocupación de suelo, coeficientes de utilización de suelo y altura de edificaciones. Esto es cuando el proyecto se va a desarrollar. Un cambio de uso de suelo es un trámite que se realiza con ustedes, con la autoridad municipal. Pero cuando
un proyecto requiere de este cambio de uso de suelo o densidades, pero ya estamos seguros que es un proyecto que va a entrar por evaluación de impacto estatal, entonces tendríamos que aquí requerir documentación adicional por parte de la autoridad municipal, que también lo vamos a ver en unos momentos. También requieren de evaluación los lotes de terreno resultantes de conjuntos urbanos, subdivisiones y condominios que no hayan quedado referidos en el acuerdo respectivo. ¿Cuál es ese acuerdo respectivo? La autorización de un conjunto urbano, industrial, de vivienda, se autoriza pues por acuerdo. Entonces, cuando hay lotes, hay ciertos lotes que no se les determinó ciertas normas en un plan maestro de ese conjunto, entonces son lotes resultantes de estos conjuntos urbanos. Tendrán, por la naturaleza del proyecto que vayan a realizar, si es de más de 3,000 metros, entonces si hay un lote que no se le dio normas a ese predio dentro de un número cierto de 10, 15 lotes en conjunto, entonces tendrán que acudir con nosotros para la asesoría correspondiente en el Centro de Servicios al Inversionista de la Comisión de Impacto Estatal para el respectivo análisis de este proyecto. Muy bien. En nuestra fracción 7 veíamos esos proyectos por cierta actividad. Entonces, a lo que se refiere son actividades de minería, aserrío, recolección de residuos peligrosos y no peligrosos, y también el tratamiento y disposición de estos residuos peligrosos y no peligrosos. Estos por actividad les corresponde la evaluación de impacto estatal. Algo muy importante que hay que destacar: la evaluación de impacto estatal se sustenta, como lo comentaba, en la evaluación de materia de impacto urbano, vial, protección civil, ambiental y agua, ¿sí? Pero hablando de estas actividades de minería, aserrío, recolección y tratamiento, disposición por este catálogo de actividades publicado en el periódico oficial de Gaceta de Gobierno del 8 de noviembre del 2021, solo les aplicaría una materia, ya sea protección civil o medio ambiente. Pero si el proyecto dentro del predio se encuentra una construcción de más de 3,000 metros cuadrados en esas actividades mencionadas, entonces se deberá ajustar al análisis de la fracción 1 del artículo que acabo de mencionar, cualquier uso diferente al habitacional. Entonces, si una mina, si un aserradero se ajustaba solamente, no sea forestal, a minería, protección civil, entonces, y si tiene más de 3,000 metros cuadrados de construcción, tendrá que acreditar los requisitos en materia urbana, vial, protección civil y ambiental y agua. Vamos a observar de manera general los requisitos para los proyectos nuevos. Estos requisitos que integra el inversionista son requisitos generales y requisitos específicos. Los requisitos específicos es el conjunto de esos documentos por cada instancia responsable. Los requisitos generales son observados para todas las materias y son dictaminados por la Comisión de Impacto Estatal. La comisión integra todos los requisitos generales y específicos, también analiza, también dictamina. Dictamina la Comisión de Impacto Estatal al 100% de estos requisitos generales. El trámite de evaluación de impacto estatal, cabe resaltar que es un trámite 100% digital. Desde que se creó la comisión, como lo acabo de mencionar, en el año 2021 se crea este proceso, esta nueva comisión y esta transición para que el trámite sea digital. Anteriormente, con el dictamen único de factibilidad, el dictamen de impacto regional, pues el trámite pues era en una solicitud presencial, presentando carpetas físicas, etcétera. Principalmente la Comisión de Impacto Estatal se integra independientemente por sus unidades administrativas, se integra por 3 direcciones principales encargadas de este proceso de la tramitación de la evaluación de impacto estatal. La Dirección de Servicio al Inversionista, en donde su servidor es titular. Aquí nos encargamos de la orientación y asistencia, la asesoría al inversionista. Tenemos diferentes canales de comunicación, tanto presencial como medios digitales, atenciones por videoconferencias, atenciones telefónicas, o también nos pueden mandar correos electrónicos con sus datos, y también
la comisión, el centro de servicios, se contacta con ustedes. Otra dirección es la dirección de dictaminación y seguimiento, es donde analizan, determinan y evalúan cada uno de los requisitos presentados de manera cuantitativa. Y a fondo, de manera cualitativa, que son los requisitos generales. También existe otra dirección que es la dirección de registro de evaluaciones. Esta dirección se encarga de integrar, una vez que las instancias responsables recibimos todas las respuestas de ellas, ya sea una evaluación técnica en sentido positivo o en sentido negativo. Esta dirección se encarga de recabar, analizar y realizar esta evaluación de impacto estatal en coordinación con la dirección general. Se emite la resolución correspondiente o en su caso la evaluación de impacto estatal, si es que todas las evaluaciones técnicas fueron procedentes. Aquí estamos viendo los requisitos generales, lo que es la solicitud, identificación oficial y en su caso acreditación de personalidad. Esta solicitud, como lo comentaba hace un momento, es digital. El inversionista ingresa al sistema de gestión y con su clave única de trámites y servicios, lo que es su CUTS. Esta es una llave, es una identificación de la persona física o de la persona jurídica colectiva. Cuando ingresan con su CUTS al sistema de gestión de trámites y servicios del Estado, les va a arrojar ciertas ventanas donde van a tener que colocar su usuario, contraseña, y van a hacer la búsqueda de este trámite, evaluación de impacto estatal. Una vez ingresado a su usuario, ya les va a aparecer ciertos campos de actuación, que es para iniciar una solicitud nueva, verificar tareas pendientes, porque todo recibe el solicitante a través de esta plataforma. Si la comisión previene, si alguna instancia responsable previene, entonces les va a llegar su notificación a través de este sistema, donde ya van a tener una notificación, una tarea pendiente que deberán de atender. Y esta solicitud es digital. Cuando ingresan con su CUTS y hacen solicitud nueva, inmediatamente los datos de esa CUTS se trasladan a esta solicitud. Hay campos que ya no pueden mover el inversionista o la persona física porque ya se trasladó su nombre, su identidad, ya se trasladó esta solicitud y inician el llenado de campos como es el domicilio para ir a recibir notificaciones. Domicilio del proyecto, ya son características ya del proyecto, como son las medidas del predio, como son las medidas de construcción prevista construir, alguna construcción que ya esté existente, entonces también deberá colocarlo en esta solicitud. Llenando esta solicitud, terminándola, empieza la carga de requisitos generales, posteriormente la carga de requisitos específicos. Aquí estamos viendo los requisitos de manera general. Por ejemplo, aquí la solicitud de identificación oficial bastará porque en caso de ser persona física, pues solamente se da su identificación oficial. En caso de acreditación de personalidad, pues va a ser un poder notarial y el acta constitutiva en ser caso de persona jurídico-colectiva. Como lo ven, en caso de persona física, pues no será necesario esta documentación, esta acreditación de un poder o de un acta constitutiva, porque, bueno, no lo he requerido normativamente. El siguiente documento es documento que acredita la propiedad o posesión. Cédula de identificación fiscal, imagen satelital y memoria descriptiva. Y bueno, tratándose de estos temas también de acreditación de la propiedad o posesión, pues el inversionista debe de cumplir con ciertas características porque la comisión debe de analizar y determinar que el documento se encuentra bien. Si estos documentos que les comento no se encuentran con las características y los lineamientos necesarios, entonces la comisión se encargará de prevenir, de hacer una prevención. Y el solicitante los tendrá que solventar en un plazo no mayor a 3 días. Y bueno, tratándose de propiedad privada, deberán de integrar o de adjuntar a la plataforma la escritura correspondiente y deberá estar inscrita en el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Y tratándose de propiedad social hay diferentes figuras y dependiendo el asunto que le atañe a la persona física, a la jurídica colectiva, podrá ingresar un certificado parcelario. Esos también deben estar inscritos ante el Instituto Registral, el Instituto Agrario Nacional, certificado de derechos agrarios, resolución respectiva del Tribunal Agrario o certificado de derechos comunes, inscrito también.
Y bueno, acreditando posesión, pues realmente tendrá que ser con el contrato respectivo. Puede ser un arrendamiento, usufructo, comodato, etcétera. Pero deberá contener pues, ciertos lineamientos, requisitos básicos, como lo son nombre del propietario o del posesionario. Pues es muy importante que este documento señale exactamente el domicilio de acuerdo a la constancia de alineamiento y número oficial. Hay contratos que son firmados ya de algunos años y por ciertas situaciones ya que contemple tal vez hasta el propio municipio de renumerar o de renombrar a otra calle, ya a veces ya no son coincidentes y presentan un contrato de hace 10, 15 años y con una vigencia todavía pues, de esa temporalidad y cambia este domicilio, ya van siendo en ocasiones motivos de prevención. Pues ya nos va a coincidir el contrato con el que acredita propiedad o posesión, nos va a coincidir esta constancia de elemento y número oficial. Entonces, estos lineamientos son los que analiza también la comisión en este caso del contrato. Debe de contener lo que es el objeto, especificar la actividad que va a ser sujeta a este proyecto. Ojo, y muy importante, desde aquí estamos partiendo, ya desde estos requisitos generales, estamos partiendo estas necesidades de destacar qué es lo que se requiere adicionalmente en los trámites municipales. Porque si en el contrato debe señalar específicamente lo que son medidas y colindancias, las cuales deberán coincidir con pues, la imagen satelital. Si estas medidas y colindancias ya no coinciden con el propio dibujo de la constancia, elemento y número oficial, y ya vamos a presentarnos ahí con detalles, en donde el usuario, el inversionista, pues tiene que acercarse nuevamente a veces con ustedes para aclarar ciertas cuestiones de estos documentos. El documento también debe presentar lo que es el plazo o la vigencia del propio contrato, especificar la totalidad del predio. Hay documentos en donde pues arriendan cierta parte de alguna superficie total, ¿no? Entonces deben de ser claros con una superficie total del predio, si es que mide 10,000 metros cuadrados, y especificar la arrendada. Tal vez de esa poligonal de 10,000 les están arrendando 2,000, 3,000 metros, etcétera. Y la imagen satelital, esta pues debe de coincidir exactamente y perfectamente con esas medidas y colindancias que dice ese contrato de propiedad o posesión. Esta imagen satelital pues también debe de observarse lo que es el entorno inmediato a localizar el predio y no solamente pues lo que es dibujar ese poligonal y lo que corresponda al interior, ¿no? Pues debe de tener también cada vértice de cada quiebre del polígono y cada vértice deberá estar especificado en un cuadro de áreas. También tenemos dentro de los requisitos generales esta memoria descriptiva. Esta memoria descriptiva son diversas memorias dependiendo de las características del proyecto y existen diferentes formatos. Estos los podemos encontrar en nuestra página oficial de la Comisión de Impacto Estatal. En el apartado de requisitos ya ahí van a aparecer ciertas memorias de usos habitacionales, comerciales, de lotificaciones o de usos no habitacionales con antecedentes de construcción. Ya dependiendo de las características es como van a descargar el formato y lo va a llenar el inversionista. ¿Y qué es lo que contiene este formato? Este formato también se modificó a raíz de que se creó esta comisión para que fuera un formato integral, para que fuera un formato de fácil análisis para la comisión y para todas las instancias responsables, porque tiene la identificación del predio, contiene todas las superficies de construcción previstas, contiene las superficies del predio, cajones de estacionamiento en materia vial, usos de combustibles o sustancias peligrosas. Esto es muy competencia en materia de protección civil y medio ambiente. También contiene los usos de agua y sus volúmenes para el proyecto. Esto es para materia de agua. Este formato es muy integral para que el inversionista en todos sus apartados dé cumplimiento a lo que se requiere en cada apartado y sea analizado por la comisión y por todas las instancias. A su vez, este formato debe de coincidir específicamente
con lo que señale pues el propio documento de acreditación de propiedad o posesión, como lo comentaba, y la imagen satelital. Porque debemos de ser muy minuciosos nosotros con esto, con el inversionista. Hay ciertas ocasiones que un desarrollador tiene pues mucho equipo de trabajo y cierto equipo le elabora planos, cierto equipo le elabora imagen con memoria y cierto equipo tramita ante ustedes, ante la autoridad municipal, documentos, ¿no? Cédula informativa de zonificación, constancia, elemento y número oficial, pero cuando se integra es cuando se debe de compaginar todo. Si no existe coincidencia con medidas, es cuando la comisión y las instancias responsables previenen, porque ya los documentos que presentan a veces ya no son coincidentes. Y como estamos viendo adelante de estos requisitos, tenemos aquí lo que podemos visualizar como COIME, urbano, vial, medio ambiente, protección civil y agua. Y como lo mencionaba, esta comisión requiere todos estos requisitos y los analiza. Urbano también requiere lo que es la acreditación de propiedad, imagen satelital, memoria descriptiva. En materia vial, lo que es la imagen satelital y memoria descriptiva. Medio ambiente, lo mismo, imagen satelital, memoria descriptiva. Y a su vez, protección civil y agua también requieren estos dos documentos. Son base para un proyecto. Ahora pasaremos con los requisitos específicos en materia urbana. Independientemente de los generales que ya vimos, ahora estos son en competencia en materia urbana. Es el proyecto arquitectónico, cédula informativa de zonificación, constancia del elemento y número oficial. Estos dos documentos deben de ser vigentes y por cada predio. Hay proyectos que se integran por uno, dos o más predios, entonces debe de existir una cédula y una constancia del elemento y número oficial vigente por cada uno de los predios presentados. Autorización, dictamen o opinión favorable federal, estatal, municipal en cuestión de restricciones. Opinión favorable y técnicamente justificada emitida por la autoridad municipal competente. Pago de derechos por la evaluación. Los estoy enunciando de manera general porque estos, si se dan cuenta, estos requisitos ya forman parte de su competencia como autoridad municipal y los vamos a ver más adelante. Y bueno, desde aquí también nos podemos encontrar en el análisis de la determinación correspondiente para posiblemente emitirle alguna prevención si es que los planos arquitectónicos no están bien estructurados conforme a la documentación municipal, conforme a la documentación que ustedes emiten. Las características que debe de contener de manera general unos planos arquitectónicos en materia urbana son plantas de arquitectónicas de conjunto. Debe de haber un plano arquitectónico de conjunto por nivel, plantas de azotea, cortes y fachadas longitudinal y transversal. Señalar la ubicación de cajones de estacionamiento y numerados. Cuadros de áreas cuyas superficies deberán ser coincidentes con las señaladas en el dibujo del plano y con la memoria descriptiva. Señalar todas las construcciones del predio del proyecto, incluyendo en su caso la ubicación de cisternas y sus metros de construcción. Son ciertas especificaciones porque en materia urbana se ven las normas de ocupación, esos coeficientes que dice esa cédula informativa de zonificación. Aquí ya estamos haciendo un match entre documentos, entre los que ustedes emiten con los adicionales que el proyecto, el desarrollador ya crea, ya desarrolla, como son los planos arquitectónicos. Todas las evaluaciones técnicas en materia urbana, vial, protección civil, ambiental tienen un pago de derechos, pero en materia urbana, protección civil, ambiental y agua son al inicio del trámite. Estos pagos de derechos son de conformidad a lo establecido en el artículo 75, fracción cuarta y fracción novena, y el artículo 81 bis del Código Financiero del Estado de México. Los siguientes requisitos específicos son en materia vial. También nos encontramos con un proyecto arquitectónico. Nuevamente nos encontramos con esta cédula informativa de zonificación, constancia, elemento y número oficial y los mismos lineamientos que en materia urbana. Deberá ser vigente y por cada predio, si es que existieran varios predios. Proyecto con antecedentes de dictamen o evaluaciones técnicas de factibilidad de impacto vial. Es muy importante, si tienen estos antecedentes, poderlos anexar. Tal vez en algún momento se encontraban con algún trámite de dictamen único de factibilidad, dictamen de impacto regional, no lo sé, pero en su caso tal vez obtuvieron ciertos antecedentes
para el proyecto y bueno, pues es muy importante anexarlos. Y también es muy importante si hicieron o realizaron algunas aportaciones y tienen esos comprobantes, servirá mucho para la instancia responsable. En este caso, si el solicitante, el desarrollador, desea integrar un estudio de movilidad general y estudio de movilidad específico, lo puede hacer. Actualmente no es obligatorio, pero es de mucha ayuda para la instancia responsable. Este proyecto arquitectónico también debe de cumplir con ciertos lineamientos como en materia urbana, pues específicamente pues lo debe de contener lo que son calles internas, también deben de estar dibujadas las calles circundantes, señalar también si en caso de que existan restricciones, radios de giro, debe de existir los cuadros de áreas que concuerden con la memoria memoria descriptiva. También deberá contener los cajones de estacionamientos numerados, todos los cajones numerados, y deberán de estar perfectamente ubicados. Si tiene un estacionamiento o 2 o 3 el proyecto, deberán de estar perfectamente ubicados estas áreas de cajones de estacionamiento. Muy bien. Seguimos con los requisitos específicos en materia de medio ambiente. También se realiza un pago de derechos por la evaluación y dependiendo de las características y necesidades del proyecto, se va a requerir un estudio específico. Y este puede ser un informe previo, una manifestación de impacto ambiental o un estudio de riesgo. Quienes requieren un estudio de riesgo, podemos poner como ejemplo todo el tema que tenga que ver con hidrocarburos o empresas que manejen sustancias peligrosas, riesgosas, almacenamientos de gas LP, con varios cilindros, etc. Una manifestación de impacto ambiental podrá ser un proyecto que tenga más de 10,000 metros cuadrados en su predio, en su superficie de predio. Y bueno, eso no importa que el proyecto sea de 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 metros, aquí deberá presentar una manifestación de acuerdo al listado de actividades industriales, comerciales y de servicios que requieren de la presentación de expediente de bajo impacto ambiental, de informe previo, y también este listado contiene estos instructivos para la elaboración de este informe previo, una MIA o el estudio de riesgo. Claro, el informe previo lo podrá hacer el desarrollador o la persona física interesada. La manifestación de impacto ambiental o el estudio de riesgo sí tiene que ser presentada por un especialista, por un prestador de servicios ambientales. Y también en caso de una autorización para proyectos en predios en los que realizaron trabajos de movimientos de tierras para su construcción, si ya tienen esta autorización, de una vez ingresarla a este trámite, a esta integración de requisitos en materia ambiental. Requisitos específicos para proyectos en protección civil. También nos encontramos con proyecto arquitectónico. Nuevamente, constancia y elemento número oficial y autorización, dictamen, opinión favorable, como en materia urbana y como en materia vial. Vamos a ver ahorita de estas características, ya resaltar esos lineamientos de esos documentos que emiten ustedes. Pagos de derechos por la evaluación. Se requiere una carta responsiva firmada por el director responsable de obra, una mecánica de suelos, una BR, que es el análisis de vulnerabilidad y riesgo, un estudio hidrológico de riesgo geológico y geofísico. Los planos arquitectónicos también, aquí el plano de conjunto deberá tener sus propias características, como por ejemplo señalando rutas de evacuación, puntos de reunión, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo. También si existen tanques de almacenamiento o dispensarios o fosas, pues también tienen que ser señaladas en estos planos arquitectónicos y muy importante verificar también temas de restricciones. Eso nos los dan, nuevamente lo comento, las constancias del lineamiento número oficial son parte fundamental para el ejercicio o para el proyectista que desarrolla sus planos arquitectónicos para el desarrollador. Una carta responsiva firmada por el director responsable. Este es un documento que las personas dedicadas a esta consultoría y capacitados en la materia de protección civil tienen que entregar al desarrollador, en donde asumen el compromiso de responderlo en términos civiles o penales o administrativos por los trabajos que se realizan en este proyecto de obra o de desarrollo.
Mecánica de suelos. Este documento permite conocer las características y las propiedades y capacidades de resistencias del suelo y la carga, en puntos específicos para el diseño de tipo de cimentación o de cualquier estructura. Un análisis de vulnerabilidad y riesgo es un instrumento técnico de análisis de riesgo de origen químico y tecnológico, dentro y fuera del inmueble. Es muy importante que en esta imagen satelital que comentaba yo anteriormente, decía yo, se debe de visualizar lo que es el poligonal del predio, pero también se debe de identificar en el entorno, ¿sí? Y también es muy importante este análisis de vulnerabilidad y riesgo, si el desarrollador ya considera pues que lo requiere por el almacenamiento de hidrocarburos, gas LP, o que se encuentre dentro de alrededor otra empresa. Si este proyecto del desarrollador no tiene estas características, pero se encuentra una empresa, una estación de servicios, etcétera, alrededor, entonces debe de estar contemplando ya este ABR, este análisis, para su ingreso. Este estudio después continúa el estudio hidrológico, de riesgo geológico, geofísico. Estos determinan el hidrológico determina el comportamiento del agua superficial determinado en un lugar o zona, y si es susceptible de inundaciones con base en la cantidad de percepción pluvial. Este estudio pues es de mucha importancia porque identificará al desarrollador qué medidas deberá tomar si se encuentra posiblemente en una zona de inundación. El estudio geológico permite identificar los riesgos de deslizamientos del suelo, hundimientos locales, regionales de los terrenos, de algún sismo, vulcanismo, y de todos los movimientos asociados con los movimientos del suelo provocados por la propia naturaleza. Son condiciones que deberá tomar también en el proyecto el desarrollador, ciertas medidas en dado caso que su poligonal pues, se encuentre en estos supuestos bajo este estudio. Y el geofísico permite conocer las características internas y externas del suelo, en forma general con el fin de identificar o destacar posibles anomalías geológicas, como fallas, fracturas, cavernas, oquedades, fisuras, entre otros. Posteriormente nos encontramos con los requisitos específicos en materia de agua. Aquí listamos todos los requisitos. No es porque los tengamos aquí, todos va a requerir el inversionista. Dependiendo de las características y necesidades del proyecto, va a elegir cuál es el que mejor se apega a sus necesidades. Lo que sí es un hecho, va a tener que adjuntar un pago de derechos, va a tener que realizar un pago de derechos también por la evaluación, y de ahí va a depender si es una factibilidad, si tiene un título de concesión, o si tiene un documento emitido por la propia CAEM, si tiene un de grupos organizados, o si se quiere dotar de pipas. Eso también lo estaremos tocando en un momento más, porque de aquí dependen también documentos que se emitan por parte de ustedes. Muy bien. Estaríamos pasando a lo que son requisitos municipales. También tenemos aquí este listado, pero no quiere decir que el inversionista, el desarrollador, requiera la presentación de todos. Eso es dependiendo de las características. Lo que sí es un hecho, y como lo vimos en los requisitos específicos, se requiere la cédula informativa de zonificación, constancia de elemento y número oficial. Muy bien, una opinión favorable en materia federal, estatal o municipal va a ser dependiendo si nos encontramos con alguna restricción y dependiendo del tipo de restricción. Una licencia de uso de suelo se requiere porque hay proyectos, como lo decía en un principio, que ingresan por actualización e ingresan con un dictamen de impacto regional, con un dictamen único de factibilidad. Entonces debe de complementar esas autorizaciones anteriores con licencias de terminación de obra, con estas licencias de uso de suelo que ya en su momento debieron de tenerlas emitidas porque ya tuvieron un impacto, ya tuvieron una autorización estatal en materia estatal. Constancia de terminación de obra, opinión favorable y técnicamente justificada. Esto es, en su caso, también dependiendo de esas características que vamos a ver en un momento. Factibilidad de agua municipal y factibilidad
de no viabilidad para proporcionar el agua municipal. Voy a detallar estos dos últimos cuando pasemos a estos requisitos en materia de agua específicamente. Muy bien, cédula informativa de zonificación. Esto es la base. Como ustedes lo saben, como servidores públicos, una cédula informativa de zonificación simplemente informa, no es ninguna autorización. Y podemos verificar aquí los usos de suelo, las densidades o coeficientes de ocupación y utilización. De aquí dependerá de este documento para que en el análisis le informemos al solicitante si va a requerir un documento adicional. Si hay un proyecto que no tiene restricciones, que cumple con las normas, con las densidades que le informa esta cédula que se emite bajo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano, entonces no va a requerir de alguna opinión favorable, de alguna opinión en materia de restricciones federal, estatal o municipal. Si cumple el proyecto con sus coeficientes que le marcan, un ejemplo, un 70-30, un 70 de construcción de desplante y 30 libre, entonces, pues bueno, el proyecto no tendrá que realizar trámites adicionales. También se verifican las alturas, edificaciones, y estas restricciones son muy importantes de que estén señaladas en las propias constancias del elemento y número oficial, como lo vemos aquí. En esta constancia vemos fehacientemente el domicilio en la nomenclatura que le corresponde al proyecto. Como lo decía en un principio también, el documento para acreditar propiedad o posesión, si ya no coincide con este documento, va siendo motivos de prevención para el solicitante, para el desarrollador, y nos tendrá que aclarar. La base principal para nosotros es el documento que ustedes emiten. Nosotros tomamos en consideración esta constancia, elemento y número oficial. Si el documento de propiedad o posesión está mal, entonces deberá aclararlo por escrito el solicitante, porque fehacientemente estamos obtenidos de este domicilio por lo que emiten ustedes. Y aparte de delimitar la colindancia del inmueble, del predio, se precisa el número oficial y debe de estar muy bien dibujada lo que es la restricción en caso de tenerlas. Hay ocasiones que los desarrolladores presentan una constancia elemento y observamos que no hay restricciones, ¿sí? ¿Ok? Entonces en los planos arquitectónicos pues no les exigimos que vengan dibujadas restricciones, porque así lo manda esta constancia, ¿no? Pero cuando nos vamos al fondo del Plan Municipal de Desarrollo de su municipio, en los propios planos E1, E2, E3, en este caso el E3 para el tema de restricciones, y vemos que ese plano que está en ese plan municipal sí cuenta con una restricción, entonces para el desarrollador va a ser motivo de prevención. ¿Por qué? Porque me está presentando una constancia, elemento, número oficial sin restricciones, pero estamos observando un plan que es parte me está presentando una restricción marcada en ese plano del plan de desarrollo municipal. Por ejemplo, si es una posible apertura de una vialidad, entonces tendremos que decirle al inversionista que nos aclare. Va a tener que regresar con ustedes. Ok, tal vez ustedes consideraron la autoridad municipal emitir una constancia y elemento pues sin restricción, porque pues consideraron que esa apertura de vialidad ya actualmente ya no se va a considerar, ya no se va a hacer, etcétera, y se le emitieron así. Pero entonces cuando entra aquí análisis y vemos que sí está marcada una posible apertura de vialidad y que debe de respetar cierta dimensión, les vamos a pedir les vamos a solicitar una opinión de ustedes. Y no está de más que desde un inicio esta constancia se verifique exactamente con este plano del plan de desarrollo municipal y hagan match. O sea, si existe, se la colocamos, ¿no? Se la colocan, o si no se la van a colocar, de una vez, tal vez, posiblemente ya exhortar al inversionista, ¿sabes qué? Por otro medio, por otra vía, por otra solicitud, te voy a informar que, pues, no hay inconveniente por esa probable apertura de vía. Entonces, esta es la importancia que tenemos en estas probabilidades de
de características o lineamientos que no estén marcados en una constancia o en un plan de desarrollo municipal. ¿Y eso en qué repercute también? En planos arquitectónicos. Porque si entonces le infieren que sí existe esta restricción y sí se la van a cambiar y es más, en el dibujo de la constancia ya la van a colocar, entonces el desarrollador tiene que cambiar o modificar ahora sus planos arquitectónicos. Todo deriva de algunas probables inconsistencias. Hay quienes exactamente les dibujan lo que es la poligonal del predio, las calles circundantes, las restricciones correspondientes, y coinciden con el plano E3 del plan de desarrollo municipal, y entonces el desarrollador, si es por negligencia o tal vez hubo un error en el dibujo de planos, pues bueno, correrá a cargo esa prevención solamente por los planos arquitectónicos. Y en su caso, pues bueno, lo conducente por parte del proyectista. Aquí tenemos ahora sí lo que es el dictamen, opinión favorable de las dependencias, organismos federales, estatales y municipales. En cuestión, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos, si hay un ducto de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, si existe líneas de alta tensión, o del Instituto Nacional de Antropología e Historia, si se encuentra en una zona arqueológica, Comisión Nacional de Agua, entre otras restricciones puede haber. Entonces, si un predio no cuenta con ninguna restricción, no es necesario que el desarrollador vaya a esta instancia, acuda a esta instancia federal, estatal o municipal a solicitar una opinión, que le informen si existe un inconveniente o que le emitan un visto bueno. Si le emiten un visto bueno y posiblemente le coloquen ahí algunas condicionantes, unas condiciones que tendrá que cumplir, por ejemplo, si existen ductos de Pemex, la autoridad correspondiente le va a decir, ok, te doy un visto bueno, pero tendrás que realizar este tema, ¿no? De ahí dependerá. Eso, no todos los proyectos requieren esta opinión. Y como les comentaba ahorita, una cosa lleva a otra. Si en esta constancia de elemento y número oficial no fue indicada, entonces para el desarrollador va a decir, bueno, yo no necesito entregarte ninguna opinión, comisión o instancia responsable. Pero cuando nos metemos a este análisis y efectivamente vemos esta incongruencia o esta posiblemente error, digámoslo, pues le exhortamos, tendrás que acudir hasta esta instancia porque mira, aquí en estos planos, en el plan de desarrollo municipal correspondiente, sí se te visualiza esta restricción. Entonces ahí es cuando el desarrollador a veces pues pierde un poco de tiempo porque tiene que ir a la instancia responsable, a la instancia federal, estatal o municipal, a solicitar esta opinión. Y cuando está en trámite el desarrollo, el trámite de evaluación de impacto estatal, las instancias responsables previenen por 5 días. Pueden solicitar una prórroga a los inversionistas por otros 5 días. En total se hacen 10 días hábiles, pero no sabemos en ocasiones cuál es el término o el periodo que esa instancia le pueda emitir cierto documento, ¿no? Entonces, ahí en ocasiones se detienen un poco por estas situaciones que les comentaba. Licencia de uso de suelo y constancia de terminación de obra. Para un proyecto nuevo no son requeridos estos documentos. Por eso nuevamente coloco aquí lo que es la definición de un proyecto de ampliación y un proyecto de actualización. Porque el de ampliación ya nos presenta un dictamen único de factibilidad y una evaluación de impacto estatal. Pero como ya hubo una autorización anterior, ya acudieron con ustedes, ya tuvieron una licencia de construcción, ya una terminación de obra, etcétera, y ya está el proyecto pues en marcha, entonces sí nos deberá presentar estos documentos con esas autorizaciones con una licencia de uso de suelo y una constancia de terminación de obra. También lo mismo para el proyecto de actualización, porque en su momento tuvo algún dictamen de impacto regional, un dictamen único de factibilidad, y qué es lo que nos consta de estas medidas actuales cuando acuden por una evaluación de impacto estatal, esta constancia de terminación de obra y esta licencia de uso de suelo. Si no tenemos esos documentos adicionales que emiten ustedes como autoridad, desafortunadamente a veces ya imposibilita que un proyecto de actualización se ajuste para la evaluación de impacto estatal con un antecedente. En dado caso que un proyecto de actualización no presente esas licencias, esas constancias también de terminación de obra, es muy difícil que se ajuste como actualización y tendrá
posiblemente que integrarse como un proyecto nuevo. Pero eso dependerá de pues, lo que podamos visualizar en la Comisión de Impacto Estatal, en el centro de servicios con el propio desarrollador. Es muy importante que acudan y que nos apoyen, compañeros servidores públicos, a exhortar a los inversionistas a que acudan con nosotros. Muchos temas que un desarrollador a veces desconoce a fondo o propiamente sus equipos de gestoría que tengan, llegamos a identificar cuestiones que a lo mejor ellos no identifican documentalmente o administrativamente. Entonces, es muy indispensable que al menos tengan 1 o 2 asesorías de nosotros. Nosotros podemos dar las asesorías que requiere el inversionista las veces que necesite, presencial, por medios digitales, en el centro de servicios. Cuestión es que sí se acerquen con nosotros y identificamos todas estas cuestiones que le atañen a veces a un proyecto que no detecta y son detectadas o analizadas ya en el transcurso, en el inter. Y por eso llega a ser un proyecto desechado o improcedente. El siguiente documento es una opinión favorable y técnicamente justificada. También todos los proyectos no lo requieren, dependiendo de las características. Esta opinión se solicita nuevamente, me regreso a la cédula informativa de zonificación. Si hay un proyecto que en sus normas de ocupación le permite el 70-30, 70% de desplante en construcción y 30 libre, pero por sus necesidades del proyecto lo rebasa, digamos un 75 o un 80 y tenga 20 libre, pues nosotros estrictamente tenemos que atender lo que se informa en esta cédula. Y si no es así, si el desarrollador pues requiere de estas normas más elevadas, tendrá que acudir con ustedes para que le emitan esta opinión favorable por un porcentaje más de ocupación de suelo y de su utilización. Pero esto dependerá también del análisis que haga la autoridad municipal correspondiente. Ustedes, si determina favorable que el proyecto tenga un 80-20, cuando ustedes en la cédula informativa le emitieron 70-30 en base al plan de desarrollo municipal, obviamente, entonces le emitirán favorable esta opinión. ¿Y qué característica también principal necesitamos en este documento? Este documento se emite por usos de suelo que no tenga el predio y que vaya a acudir por un cambio de uso de suelo con ustedes. Pero ojo, primero debe de tener la evaluación de impacto estatal y después obtener la licencia de uso de suelo con ustedes. ¿Qué sustituye por el momento o qué documento es base para este posible cambio de uso de suelo? Es esta opinión favorable. La pueden emitir por un posible cambio de uso de suelo, por cambios de densidades, por cambios de coeficiente de utilización o de alturas, ¿sí? No todos los proyectos van a requerir todos estos puntos que acabo de mencionar, es en base a las características. Si hay un proyecto que se encuentra en un uso de suelo de vivienda habitacional y requieren industrial, ok, entonces va a reunir todos sus requisitos, pero principalmente va a tener que acudir con ustedes para ver si le emiten viable una opinión favorable para esa alternativa de un uso de suelo habitacional a un uso de suelo industrial. Entonces, si vemos ese documento que fue emitido favorablemente por ustedes, se lo vamos a aceptar y con las nuevas normas que le van a emitir ustedes posteriormente en la licencia de uso de suelo. Esta opinión favorable y técnicamente justificada, en ocasiones se confunde un poco el inversionista porque ya piensa que ya es un cambio de uso de suelo. No, ese cambio de uso de suelo se avala por la licencia que ustedes emiten, la licencia de uso de suelo. Esta opinión es en el inter que hace el trámite para que se pueda analizar por las normas nuevas que posiblemente ustedes le den o le autoricen. O puede ser que no le autoricen una opinión favorable y se la den negativa, ¿no? Esto dependerá de ese análisis técnico que también ustedes como autoridad municipal realicen. Y aquí podemos ver a través de este enlace, en esta presentación, en esta lámina tenemos un enlace en donde podrán visualizar esos requerimientos formales de dicha opinión. Nos hemos encontrado con opiniones favorables en donde solamente le dicen si es viable pasarte de vivienda a pasarte a industrial o pasarte de industrial a vivienda, no lo sé. No es suficiente. ¿Por qué? Porque en esta opinión, además de que diga si es viable pasarte de vivienda
pasarte a industrial, debe de tener las normas actuales en base al plan de desarrollo municipal, a su tabla de uso de suelo, esos coeficientes que tiene, y deberá de indicarle de vivienda, es viable a industria mediana no contaminante, etcétera, pero ahora te doy estas normas, y estas normas deberás de cumplir para el desarrollo de este proyecto. ¿Sí? Deben estar las normas actuales, las que posiblemente bajo ese análisis técnico que realice la autoridad municipal les voy a emitir. Y así posteriormente la evaluación de impacto estatal, y cuando acuda con ustedes con la licencia de uso de suelo, pues ya van a tener ese antecedente de la opinión, y son las normas que van a quedar ahora en ese predio, en ese desarrollo. Supuestos para el abastecimiento de agua. Nuevamente los comento, hace rato los hice parte de los requisitos específicos en materia de agua. Ahora vamos a ver específicamente cada uno de ellos. Principalmente el primero, es cuando el municipio, organismo operador, la autoridad municipal le va a dotar de servicio de agua a través de una factibilidad de agua. ¿Sí? Pongo en contexto los otros supuestos porque de ahí vamos a requerir el documento de no viabilidad de agua. Si el solicitante, el primer supuesto es cuando ustedes le emiten una factibilidad de factibilidad de agua potable y le van a dotar ese vital líquido a través de una red. El supuesto 2 es cuando el solicitante tiene una propia fuente de abastecimiento, tiene una concesión directamente por la Conagua y está a su nombre directamente. Pero cuando nos presenta una concesión directa de Conagua, entonces vamos a necesitar que la acompañe un documento de que no es viable dotar de servicio de agua potable por parte de ustedes. ¿Sí? El punto 3 es cuando, pues bueno, tal vez la autoridad municipal no tiene ese recurso, no tiene una concesión directa de Conagua, pero tal vez la Comisión de Agua del Estado de México, la CAEM, tiene las probabilidades y las posibilidades físicas y operativas para poderle dotar. El siguiente supuesto es por grupos organizados, los comités de agua que también pueden emitir esos documentos, esas factibilidades de los pozos concesionados directamente por ellos, por los comités autónomos. Y el último supuesto es el abastecimiento de agua a través de pipas. En estos supuestos también puede hacerse la dotación de un proyecto, pero siempre y cuando el recurso hídrico no sea parte de sus procesos productivos o no tenga como actividad la vivienda. La vivienda va a necesitar de un volumen vasto o suficiente que debe ser regulado por una autoridad municipal o por una concesión directa por Conagua. Tenemos aquí la factibilidad de agua. ¿Qué debe contener esta factibilidad? Vamos ahorita a ver lo general a lo particular. Y en lo general podemos estructurarla en 3 puntos. En donde se manifieste la viabilidad para dotar del servicio de agua. Establecer la viabilidad de poder dotar también del drenaje, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, saneamiento. ¿Sí? En caso de que la autoridad municipal, ustedes no puedan dotarle de drenaje, entonces le tendrán que informar cómo técnicamente deberá cumplir el inversionista, el desarrollador, con el desalojo de las aguas y su tratamiento. Entonces, este documento, si no le doto de agua, si le doto de drenaje, le tendré que informar. O si sí le doto de agua potable, pero no puedo de drenaje, también se lo tendré que informar. O si como autoridad municipal, operativa y técnicamente sí puedo dotarle de agua y drenaje, se lo informo en este documento, en esta factibilidad. Eso es en lo general. Y en lo particular, deberá contener ciertas características. Hemos visto factibilidades en ocasiones que no traen nombre, ubicación, no hay coordenadas, no hay vigencia del título. Todas las factibilidades deberán contener estos lineamientos, lo que es el nombre y ubicación del predio, nombre y ubicación con coordenadas UTM de la fuente o fuentes de abastecimiento, porque pueden ser una o más.
en donde se presta el servicio. También en su caso de vivienda, la tipología y números de viviendas, número del título de asignación de volúmenes de aguas nacionales, vigencia del título de asignación o documento que acredita que el título se encuentra en prórroga. Posiblemente este título concesionado directamente a ustedes o autoridad municipal no está vigente, bastará que acompañen la copia de la prórroga que ustedes solicitaron ante la Conagua. Esta prórroga sabemos que la pueden hacer de vía electrónica. También debe de contener el volumen asignado al proyecto. Debe de contener el volumen de la fuente total del pozo, todo el volumen total del pozo, pero debe de estar también especificado el volumen que le voy a asignar de ese pozo, de ese volumen total al proyecto. ¿Sí? Son 2 volúmenes. Y como lo comentaba hace un momento, nos hemos encontrado factibilidades que no cumplen con estas características. No tienen ciertas no tienen la vigencia o no la acompañan de la copia del título, no trae el nombre y la ubicación. Son situaciones que técnicamente impiden que la Comisión de Agua del Estado emita pues una viabilidad y no prevenga. En este caso, pues si hay inconsistencias en el documento, no encontramos algo de aquí, la dependencia y la instancia responsable lo prevendrá. Y desafortunadamente tendrá que acudir nuevamente con ustedes para que le cambien el documento y sea presentado nuevamente, sea subsanado por el desarrollador. La factibilidad de no viabilidad de proporcionar agua. De igual manera, si hay un proyecto que me ajusté en el apartado 1, factibilidad por ustedes, no es requerido. Pero si ya voy dotándome de otros supuestos, como es por pipas, como es una concesión directa por Conagua, entonces tendré que sí ahora acudir con ustedes, entonces me determinarán la autoridad municipal que no es viable de proporcionar el agua municipal, y esto va en los mismos puntos de manera general. Deberá identificar donde sí no es viable el proyecto para dotar el agua por parte de la autoridad municipal, y de drenaje, porque posiblemente sí no lo pueda dotar de agua, pero sí de drenaje. El agua, el vital líquido, es muy importante en su control de abastecimiento. Por eso es muy importante que estén todos estos lineamientos, todas estas características en el documento. Es muy importante mencionar que en ocasiones que un proyecto aunque presenta una factibilidad con estos lineamientos, cuando entra análisis técnico, la Comisión del Agua determina por sus concentrados, sus análisis que también realiza, que la fuente de abastecimiento en ocasiones no es la viable, no es la correcta, o ya no tiene ese abastecimiento para el proyecto, ya está sobreexplotado. Es muy importante que también, compañeros, autoridades municipales, nos apoyen en beneficio del desarrollador, del proyectista, que cuando emitan esta factibilidad, pues se conste que la fuente de abastecimiento en donde van a dotar de agua a este proyecto, pues aún cuente con esos volúmenes necesarios y de abasto para el desarrollador. Indistintamente de que les acabo de comentar estas características del documento o de las documentales, nos encontramos con prevenciones en donde les tenemos que informar que también acudan nuevamente a la autoridad municipal para que les cambien la fuente de abastecimiento por ciertas anomalías, como lo acabo de comentar. Acabamos de ver lo que son requisitos específicos. Con eso concluimos este apartado de requisitos generales y requisitos específicos. Y muy bien, vamos a ver de manera general qué es lo que hace un desarrollador, cómo es este proceso de atención de la evaluación de impacto estatal con un inversionista, con este trámite digital. Y como lo comentaba también en un inicio, el solicitante ingresa con su CUTS. ¿Y qué es la CUTS? Se reconoce en esta CUTS se reconoce la identidad electrónica de los sujetos inscritos en el Registro Único de Personas Acreditadas en el Estado. Esta CUTS no solamente es para este trámite, es para otros trámites de interés para las personas físicas o jurídico colectiva. Y una vez ingresado al sistema de gestión de trámites y servicios, bueno,
ya entra con la solicitud y inicia el proceso de llenado de este formato, de esta solicitud digital. Adjunta requisitos generales que acabamos de ver y adjunta todos los requisitos específicos. Si el inversionista no termina de cargar sus requisitos, nunca le va a arrojar un acuse de esa solicitud y un registro, un comprobante de registro en línea. Debe tener esos documentos a la mano. Eso quiere decir que ya cargó un proyecto, que ya inicia ese análisis y esa dictaminación por la Comisión de Impacto Estatal. Una vez ingresada esta solicitud, se analiza por parte de la comisión en un término de 3 días hábiles. Si el solicitante no cumple con la documentación respectiva, se emite un oficio de prevención, el cual se le otorgarán 3 días hábiles para poder subsanar. Y en caso de cumplir con estos lineamientos, en dado caso que no haya obtenido una prevención, obtendrá un acuerdo de aceptación. O en su caso, recibió una prevención, tuvo 3 días hábiles para poder solventar y lo hizo de forma y de fondo correcto, subsanó bien, digamos, entonces también deberá tener un acuerdo de aceptación. Se le emitirá por parte de la comisión este acuerdo de aceptación. Y muy bien, de acuerdo a nuestra ley de la Comisión de Impacto Estatal, en base al artículo 18, una vez el desarrollador ya obteniendo este acuerdo de aceptación puede iniciar trámites municipales, estatales o federales. Ya puede iniciar trámites con ustedes. Ojo, puede iniciar las solicitudes de trámite, más no la emisión del documento, ¿sí? Como puede ser respectivamente una licencia de construcción, ¿no? Esta tendrá que ser posterior a la emisión de la evaluación de impacto estatal, pero eso no quita que ya con este acuerdo de aceptación el desarrollador ya pueda iniciar con sus trámites correspondientes, con esas solicitudes ante otras instancias. En este mismo acto, cuando se emite el acuerdo de aceptación, se remiten a las dependencias las carpetas digitales, los requisitos específicos. Se emiten a cada una en materia urbana, vial, protección civil, ambiental y agua. A su vez, la propia comisión informa al Instituto de Verificación Administrativa, se solicita la visita colegiada en un término de 3 días. Y el Instituto de Verificación coordina esa visita colegiada en un lapso no mayor a 5 días hábiles. Esta visita la organiza, la coordina lo que es el INVIAMEX y le informa a todas las instancias responsables para acudir físicamente al proyecto. Las dependencias, las instancias responsables tendrán un término no mayor a 20 días hábiles improrrogables para emitir su respuesta, su determinación. Pero en ese lapso, durante los primeros 5 días hábiles que se envió los requisitos específicos, cuando inmediatamente tuvo el acuerdo de aceptación, en el lapso de 5 días posiblemente requiera información adicional o esté mal la documentación de requisitos específicos, planos arquitectónicos, no sé, le va a emitir una prevención. Entonces, emitiéndole esta prevención, el desarrollador tendrá que desalogarla en el lapso de 5 días. Estos 5 días pueden ser prorrogados a otros 5 días. O sea, en total, como lo comentaba anteriormente, puede tener 10 días hábiles para poder subsanar. En ocasiones le es muy difícil cuando son prevenidos, pero por cambio de algún documento, aclaración de documento, cuando acuden por una opinión. Cuando son cambios de planos arquitectónicos, fallas en memoria descriptiva, etc. Entonces, pues bueno, yo creo que eso se ajusta dependiendo al desarrollador, pues en un menor tiempo, ¿no? Pero eso sí dependerá de que tenga sus respuestas emitidas en el lapso de esos 10 días hábiles. En estos 10 días hábiles, si fue emitida una prevención o una prórroga fue solicitada, entonces se congelan los términos para las instancias responsables y se reanudan cuando subsana el desarrollador. Después de estos 20 días, después de que subsana, se nueva cuenta, se dan los términos de los 20 días para emitir ya sea una evaluación en sentido procedente o una evaluación en sentido improcedente.
Es muy importante observar que desde que ingresa el proyecto, si no subsanó correctamente a la comisión, pues el trámite va a tener que ser desechado, pero inmediatamente puede volver a ingresar el proyecto. Pueden volver a ingresar atendiendo las observaciones que la comisión observó. En esta ocasión, si la instancia responsable emite una evaluación técnica en sentido negativo, en sentido improcedente, se le emitirá una resolución por parte de la comisión al solicitante y se le va a adjuntar las evaluaciones técnicas positivas y las evaluaciones en sentido negativo que haya obtenido de las materias correspondientes. ¿Y qué es lo que tendrá que hacer el inversionista? Puede volver a hacer el trámite correcto desde un inicio y deberá adjuntar las evaluaciones técnicas que ya fueron emitidas procedentes, pero deberá atender nuevamente todos los requisitos, volver a adjuntarlos de los que fueron improcedentes, de los que fueron negativos, y atendiendo a las observaciones que haya hecho la instancia responsable del por qué no fue una determinación favorable, claro está, antes de volver a subir el proyecto. Una vez emitida esta resolución en sentido negativo, pues recaba sus evaluaciones técnicas y puede volver a subir el proyecto. Y en sentido positivo, que las evaluaciones técnicas hayan salido favorables, la comisión emite lo que es la evaluación de impacto estatal una vez remitidas todas y cada una de las determinaciones por las instancias responsables, y en un lapso de 3 días hábiles, una vez recibida las últimas respuestas, se emite esta evaluación en coordinación con nuestra dirección general. Llegamos al término de este tema de evaluación de impacto estatal y requisitos municipales para el trámite. ¿Y qué es lo que estamos observando? En síntesis, se puede concluir que los documentos municipales son vinculantes y fundamentales para la integración de los requisitos para el inicio del propio trámite de la evaluación de impacto estatal, ya que son valorados por esta comisión y analizados por las instancias responsables para la emisión de las evaluaciones técnicas, y se busca con ello minimizar los aspectos negativos que pudieran tener los proyectistas, los desarrolladores, en todas las materias, en ambiental, construcción civil, urbano, vial, ambiental, agua, etc. Entonces, si se dan cuenta, todo parte de la planeación del proyecto, todo parte de esa integración desde los requisitos generales, de esa integración de requisitos específicos, y con ello que el desarrollador analice qué es lo que le emitieron las autoridades municipales. Esas características que acabamos de ver las tienen que observar a detalle los inversionistas, porque de ello dependerá el éxito de primera mano de un proyecto, y que salga a flote con una evaluación de impacto estatal en el menor tiempo posible. Si va encontrándose con detalles el inversionista durante el trámite, entonces esto va a ocasionar que los proyectos sean desechados, sean improcedentes, vuelva a iniciar el trámite atendiendo nuevas características que se les vaya emitiendo con posterioridad. Les agradezco mucho a nombre de la Comisión de Impacto Estatal, a nombre de nuestra Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura. Estamos para servirles en la comisión, tanto a los desarrolladores como a ustedes, autoridades municipales, y queda a la orden su servidor y seguimos en contacto. Posteriormente va a haber un pequeño cuestionario de este tema que posteriormente va a estar en la plataforma.